Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la verificación o comprobación de los relés amperimétricos que se usan en el arranque de compresores monofásicos de tipo doméstico. Aquí tenemos el relé estándar, el más común. Aquí tenemos la salida que conecta con el pin de marcha del compresor y la salida que conecta con el pin de arranque del compresor. Recordemos que esta es su posición normal de trabajo. Entonces, teniendo aquí nuestro multímetro adaptado ya para medir continuidad, vamos a medir la continuidad entre el pin donde se conecta la línea 2 o línea neutral, como este caso, y ahora primeramente vamos a verificar con la conexión de salida del pin que comunica con el arranque del compresor. En este momento no deberíamos tener continuidad aquí porque simplemente el émbolo se encuentra en la parte inferior y no debe estar midiendo continuidad. Mientras que si hacemos la medida con el pin o la salida que conecta con el pin de marcha del compresor, entonces aquí sí deberíamos tener continuidad como estamos observando aquí. Vean acá. Bien, y debe observar el dial aquí o el sonido bip de nuestro multímetro. Ahora la siguiente prueba consiste en colocar el relé en posición invertida, como en este caso, y vamos a hacer las mismas mediciones. En este caso vamos a colocar nuevamente nuestra punta en la platina conectora y la otra en el conector del pin de marcha del compresor, y también no debe estar marcando continuidad como vemos aquí. Igual debe pasar con la siguiente medición, donde vamos a colocar la punta negra en este caso en la salida que conecta con el pin de arranque del compresor. Miremoslo aquí. Y deberíamos tener también una medida de continuidad, porque en este caso el émbolo por gravedad cae y me comunica a la entrada aquí del cable con la salida que va hacia el pin de arranque del compresor. A continuación veamos un ejemplo de este proceso. Bien, en este caso tenemos aquí un relé amperimétrico normal. Aquí este pin se une al pin de marcha del compresor y este al pin de arranque del compresor en aquellos compresores que tienen la configuración o distribución normal, ¿cierto? Entonces, para probarlo, vamos a hacer una prueba de continuidad. Para ello vamos a tomar una punta y la vamos a colocar aquí donde se conectaría la línea neutral. Vémoslo aquí, mírenlo, y la otra punta la vamos a conectar a donde tendría la unión con el pin de marcha del compresor. Entonces vean en este caso que tenemos continuidad, ¿no? Esa continuidad está sea cual fuese la posición del relé. Ahora vamos a hacer la medida de continuidad de aquí, de la entrada, con la conexión que va hacia el pin de arranque del compresor. En este caso, en esta posición debe estar abierta ahora mismo, vean aquí, y no debe medir continuidad. Pero cuando invierto el relé, escuchen, hay continuidad. ¿Por qué hay continuidad? Porque en este momento yo estoy simulando que el émbolo está subiendo por el efecto del campo magnético que se da en esta bobina. Ahora, cuando lo vuelvo a colocar en su posición normal, debe estar abierto. Entonces, de esta forma es como se prueba este tipo de relé. Nuestro siguiente relé tiene que ver con un relé corto. Vemos aquí, esta es su posición normal de trabajo. Este relé trabaja sin capacitor de arranque. Entonces, para hacer la aclaración, entonces en este caso vemos aquí los puntos en la parte frontal, donde este que está aquí comunica con el pin de marcha del compresor y este que está aquí comunica con el pin de arranque del compresor. Este es un relé que se utiliza en compresores que tienen la distribución invertida o V, que vemos que es al contrario a la que nosotros normalmente conocemos. Entonces, para verificar si todo está bien aquí, lo que vamos a hacer es la medida entre aquí el pin que conecta con la línea 2 o línea neutral, y podemos colocar la otra punta roja aquí en esta parte que comunica con el pin de arranque del compresor. Veamos el cable que está unido aquí, o también lo podemos colocar esta punta roja aquí donde dice pin de arranque. Vean que en este momento no deberíamos tener una medida de continuidad, cierto, es porque este contacto o esta unión está aislada, pero
Cuando colocamos el relé en posición inversa, entonces el émbolo cae y ya deberíamos tener una medida de continuidad. Entonces para eso, para verificarla, simplemente volvemos a colocar nuestra punta roja aquí y la punta negra acá y deberíamos estar midiendo continuidad. Vamos a ver un ejemplo de este caso. A continuación vamos a hacer el análisis para este tipo de relé corto. Bien, vamos aquí a activar la luz del multímetro. Recordemos que en este relé corto solamente hay dos pines los cuales se acoplan al compresor. Este sería el que se acopla al pin de marcha y este al pin de arranque o start. Entonces vamos a hacer la primera verificación. Aquí tenemos la conexión de la línea 2 o neutral. Entonces vamos a colocar aquí nuestra punta o el caimán de prueba aquí. Veámoslo. Correcto. Y ahora vamos a colocar la otra punta en el pin de marcha. Debe mostrar continuidad en esta posición o en la posición invertida. Veanlo aquí. Correcto. Ahora vamos a hacer la prueba colocando la punta aquí donde iría el pin de arranque. En esta posición debe estar abierto el contacto. Mírenlo acá. Pero apenas hacemos inversión del relé, vean que marca continuidad. Volvemos a su posición normal y está el circuito abierto. Bien, lo que significa que este relé corto está en buen estado. Miremoslo aquí. Correcto. A continuación tenemos otro relé corto, pero este es muy especial porque trabaja con un capacitor de arranque. Y aquí tenemos los pines de conexión del mismo. Aquí está como con 11 y 13. Bien, este pin 13 es el que comunica directamente aquí con este orificio, que es el que conecta con el pin de arranque del compresor. Entonces ahora, si vamos a hacer nuestras mediciones de comprobación, tenemos que hacerla entre donde tenemos la punta plana que comunica, o el conector que comunica a la línea o neutro con este pin que está aquí. Entonces vamos a ver nuestra medición. Recordemos que estamos en continuidad en el multímetro y por tanto al colocar las puntas aquí y aquí simplemente no deberíamos tener continuidad. Bien, porque en este caso el émbolo está abajo, pero cuando vamos a colocarlo en posición inversa, tal cual como estamos viendo aquí, el émbolo cae por gravedad y ya debería tener continuidad entre estas dos conectores que tenemos aquí. Entonces veamos acá la demostración con una punta aquí y la otra punta acá y ya debería tener medición de continuidad o el sonido bit característico de estos equipos. Vamos a ver este ejemplo. Bien, aquí tenemos otro relé corto, pero este es muy especial. ¿Por qué razón? Porque este relé corto trabaja con capacitor de arranque y aquí están los pines planos donde se conecta ese capacitor. Veanlo aquí. Entonces aquí tenemos nuevamente dos puntos de conexión, este que se comunica con el pin de marcha del compresor y este con el pin de arranque. Entonces vamos a hacer la prueba. Colocamos aquí el caimán donde iría la línea 2 o neutral y debe tener continuidad con la conexión del pin de marcha como estamos viendo aquí. Veanlo aquí en cualquier posición y si lo invierto, hacemos inversión y da correcto. Muy bien, ahora vamos aquí a prender la luz de fondo. Vamos a colocarnos aquí en este caso con el pin de arranque. Entonces para el pin de arranque vamos a tener esto, veanlo aquí. El pin de arranque, mírenlo acá, va a tener comunicación con este, mírenlo aquí. Bien, pero resulta y acontece que este contacto entre este y este está abierto porque esta unión la hace el capacitor. Entonces, si yo quiero saber si realmente, escuchen, el émbolo está operando, debo colocar en este momento aquí mi caimán donde entraría la línea neutral y tendría que colocar la otra punta aquí. Vean que en esta posición vamos a buscarnos unos caimanes aquí para hacer más cómoda la prueba. Ok, regresamos aquí. Vamos a colocar un caimán aquí, mírenlo, y vamos a colocar el otro caimán aquí. En esta condición, vean aquí que es la posición normal de trabajo del
no hay continuidad, pero apenas lo invierto, vean que hay la continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Tratar de no colocar, es un error colocar esta punta aquí, porque esta punta, sea en cualquier posición, me va a dar abierto, véanlo aquí, y resulta que estoy midiendo mal. Entonces me podría dar un falso diagnóstico. Recuerden que para verificar si el émbolo está operando, son en los dos pines superiores aquí, como estamos observando. Mírenlo aquí, mírenlo acá. Bien. A continuación tenemos un relé largo. Entonces vamos a ver las características. Aquí tenemos el protector térmico y aquí tenemos una platina que me une con el punto común del compresor, que sería este pin que iría aquí. Vean que aquí yo tengo la unión o platina que conecta con el pin de arranque del compresor, que en este caso sería este, y este cable o unión que está aquí que conecta con el pin de marcha del compresor, que sería este que está acá. Bien, entonces para hacer esta comprobación, esta es la posición normal de trabajo. Podemos colocar las puntas ya sea en este orificio o en este, o en la parte posterior aquí y aquí. Entonces para ello vamos a nuevamente verificar que estamos en continuidad aquí en el multímetro y procedemos a hacer la siguiente medida, veámoslo aquí, en la cual no deberíamos tener ninguna medida de continuidad ya que el émbolo está abajo. Bien, pero ahora al colocar nuestro relé largo en posición invertida, el émbolo cae y por tanto cuando vayamos a hacer la nueva medida aquí entre este, vamos a ver aquí entre este punto, miremoslo acá, y este punto ya deberíamos tener una medición de continuidad. Para ello vamos a ver el siguiente corto video. Ahora vamos a hacer la prueba con este relé largo. Recordemos que este pin que está aquí es el pin común. Recuerden que estos pines son invertidos y ese pin común debe comunicarse con la entrada aquí de línea, que sería aquí, y este es el protector térmico, ¿no? Entonces una de las primeras pruebas que hacemos nosotros es medir la continuidad entre el pin plano aquí que comunica con el cable y este pin aquí. Véanlo, tenemos continuidad, correcto. Lo siguiente que vamos a probar aquí, que esta es aquí, tenemos el pin que se comunica con el puerto o pin de marcha del compresor. Entonces este pin de marcha debe tener continuidad con donde yo coloco la otra línea o la línea neutral en este caso. Entonces vamos a colocar aquí, veámoslo, mírenlo aquí, la conexión, y colocamos aquí otra punta. Observe que también de continuidad sea cual fuese la posición del relé. Mírenlo aquí, correcto. Ahora vamos a colocar esta punta negra en este pin que comunicaría con el pin de arranque del compresor. En esta posición debe estar abierto. Veámoslo aquí, correcto. Pero si invertimos el relé, vea que nos marca continuidad. Bien, por tanto este relé largo está en correcta o en buenas condiciones. Bien, les doy las gracias por la atención a este video y nos vemos en otro.